¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. No lo puedo creer. ¿Cómo vuela el tiempo, curiosos? Cenicienta ya tiene 70 años. La famosa animación apareció en las pantallas de cine en 1950 y, sin embargo, aún deleita a los espectadores y se considera uno de los cuentos de hadas más emblemáticos de Disney. ¿Cómo ha logrado hacer funcionar tanto su magia? ¿Cuál es el trasfondo detrás de la creación del cuento de hadas y qué lo hizo tan exitoso? ¿Por qué se dice que esta animación salvó directamente a Walt Disney? ¿En qué cuento original se basó la historia de Disney de Cenicienta? ¿Y por qué la versión de cuento de hadas es tan diferente del cuento de los hermanos Grimm? ¿Cómo le ha ido a la versión 2015 de Cenicienta con todo esto? En este video responderemos muchas preguntas relacionadas con la Cenicienta, así que asegúrense de ver hasta el final. Y si quieren saber más sobre historias tan interesantes como esta de forma regular, hagan clic en suscribirse y activen las notificaciones para no perderse nada de lo que está sucediendo en nuestro canal. Sabemos que aman los dibujos animados de Disney y por eso volvemos nuevamente a este tema especialmente para ustedes. Al principio de nuestros episodios pudimos conocer la verdadera historia de La Bella y la Bestia, también descubrimos los oscuros secretos de Blancanieves y de Dumbo. Por cierto, asegúrense de revisar estos interesantes videos, aquí les dejamos los enlaces. Pero antes que nada, quédense hasta el final y conozcan la historia de otra animación adorada por el público, Cenicienta. Una niña pobre tratada como una sirvienta por su madrastra y hermanastras se convierte en una hermosa princesa por solo una noche por arte de magia. Va al baile donde conoce y pronto se enamora de un apuesto príncipe. Antes de que el reloj marque la medianoche, sin embargo, ella tiene que huir del castillo porque entonces el hechizo se rompe y ella se convierte en una persona común nuevamente. Cuando sale huyendo porque le da la hora, pierde su zapatilla de cristal en las escaleras, pero es gracias a él que el príncipe la encuentra y se casa con ella. Y luego viven juntos felices para siempre. Todo el mundo conoce la historia de Cenicienta, ¿verdad? Pero ¿sabían que las primeras versiones de esta historia se remontan a la antigua Grecia? Un mito de ese periodo habla de una hermosa esclava llamada Rodopis, que se convierte en la esposa de un rey egipcio. El prototipo de Cenicienta también se puede encontrar en la cultura de los países asiáticos. Así, China tenía a una hermosa Yexian, Japón una Sumiyoshi y Vietnam una historia sobre las hermanas Tam y Cam. En Europa, su primera versión fue la italiana Cenerentola, una heroína de la colección de cuentos de hadas de 1634 Pentamerón. En Francia hubo una historia sobre Cendrillon, publicada en Cuentos de hadas de Abuelita Gatsby de Charles Perrault. Por otro lado, la Aschenputtel alemana se hizo famosa por los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Y aunque esta última se considera la historia de Cenicienta más popular, Disney prefirió modelar a la heroína de su animación de 1950 no en ella, sino en Perrault, escrita por los franceses, a quien mencionamos hace un momento. ¿Pero por qué? La versión de Wilhelm y Jacob Grimm era demasiado oscura. En esta es donde las traviesas hermanas de Cenicienta se cortan los dedos de los pies y los talones para lograr meter los pies en una zapatilla. También son atacadas por pájaros al final del cuento de hadas y como resultado pierden los ojos. Así que no es de extrañar que el sello Disney decidiera evitarles a los espectadores tanta atrocidad. La animación se basó en la historia del escritor francés llena de momentos mágicos, ya que fue él el primero en idear el motivo de una zapatilla de cristal, una calabaza que se convierte en carruaje o una hada que cambia la apariencia de Cenicienta. El estudio de Disney desarrolló aún más este cuento y añadieron una nueva trama, es decir, la amistad del personaje principal con los animales domésticos. Se introdujeron varios personajes nuevos como el gato Lucifer y los ratones parlantes Jack y Gus, lo que hizo posible hacer muchas escenas divertidas para la pantalla. Disney, conocido por su perfeccionismo, se aseguró de que la ilusión del cuento de hadas siempre acompañara a los espectadores durante la proyección. Para ello, incluso en la versión final del cuento, abandonaron las escenas que podrían haber estropeado este efecto de ilusión. Por ejemplo, se cortó un fragmento en el que Cenicienta escuchaba a escondidas a su madrastra y hermanas mientras chismeaban sobre una misteriosa mujer que habían conocido en el baile. El propio Walt Disney decidió eliminarla porque pensó que la heroína se veía muy maliciosa al escuchar a escondidas y ponía en riesgo la simpatía de la audiencia. También se eliminó la escena en la que el príncipe miraba a su futura esposa con las ropas rasgadas de criada.
La historia mostrada en la pantalla tenía que ser lo más optimista posible, por lo tanto, el único momento desagradable que se pudo ver en ella fue cuando la madrastra y sus hijas le arrancan el vestido a Cenicienta, el que ella misma se había preparado para el baile. Es gracias a todos estos esfuerzos que el mundo del cuento de Disney de 1950 es tan parecido a un verdadero cuento de hadas. El personaje principal es siempre noble y hermoso, y el bien siempre triunfó sobre el mal, y son precisamente estos simples mensajes los que sin duda contribuyeron al enorme éxito de la animación. También fue importante el lado visual del que eran responsables los mejores dibujantes. Fueron apodados los 9 ancianos de Disney, y ese grupo incluía animadores como Les Clark, Mark Davis, Ollie Johnston, Milt Kahl, Bart Kimball, Eric Larson, John Lounsbury, Wolfgang Reitman y Frank Thomas. Los resultados de su trabajo fueron tan impresionantes gracias al uso de la técnica del rotoscopio que ya tenemos prisa por explicar de qué se trata. Bueno, el rotoscopio hizo posible convertir una película de actores en una animada. Para crear la producción se emplearon actores que sirvieron como modelos visuales para interpretar la secuencia. Sus movimientos se filmaron en una cinta, luego la imagen de la misma se proyectaba en una hoja de papel y los animadores la copiaban manualmente en papel. Es gracias a este método que se logró el efecto de movimientos tan extremadamente naturales en los personajes que se pueden ver en el cuento. Para crear el personaje de Cenicienta se tuvieron en cuenta incluso aspectos como la belleza y las tendencias de moda de la época. Y como el ícono de entonces era la actriz Grace Kelly, ella fue la inspiración para crear un personaje principal hermoso y rubio en las animaciones. Como mencionamos, la moda imperante en ese momento también fue importante. El diseñador francés Christian Dior presentó un nuevo estilo de vestir para las mujeres basado en cosas que enfatizaban una cintura estrecha y enaltecían el busto. Fue gracias a él que las chicas comenzaron a usar vestidos con vuelo o faldas hasta la pantorrilla. Brigitte Bardot y Vivien Leigh podían verse con estos atuendos, y resultó que la revolución de la moda no fue ignorada en las animaciones de Disney, y Cenicienta resultó su encarnación. Ahora que saben cómo se creó este icono de Disney, es absolutamente necesario que mencionemos la música que podemos escuchar en el cuento. Fue tan especial que el estudio Disney recibió 3 nominaciones al Oscar en categorías como Mejor Música de Película y Mejor Sonido. Y también durante el primer Festival de Cine en Berlín, Cenicienta recibió el Oso de Oro a la Mejor Película Musical. ¿Y por qué este cuento merecía premios a este respecto? En primer lugar, gracias al uso de una solución pionera, que fue el efecto de canto armónico, que consistía en grabar varias pistas vocales de una misma canción, luego se superponían entre sí. Aunado a eso, también se contrató a los mejores cantantes para realizar las piezas, y así Cenicienta fue interpretada por la famosa cantante estadounidense Eileen Woods, y el príncipe habló con la voz de William Phipps, un actor extremadamente popular en la época. Fue gracias a ellos que las melodías del cuento resonaron en su cabeza hasta mucho tiempo después de que terminara la proyección. Cuando se estrenó la película el 4 de marzo de 1950, el público se volvió loco, no había fin para el deleite, y el hecho de que se haya convertido en una de las producciones más populares de Disney se evidencia en el hecho de que ha sido reeditada 6 veces para exhibirse en cine entre 1957 y 2013. Su gran éxito también se tradujo en ingresos para el estudio. Las ganancias totales fueron de casi $264 millones con un presupuesto inicial de $2.900.000. Teniendo esto en cuenta, se puede decir que hace 70 años Cenicienta salvó la marca Disney. Antes del estreno de la cinta estaban seriamente endeudados y animaciones anteriores como Pinocho y Bambi resultaron ser un fracaso financiero. Además, la Segunda Guerra Mundial le había cortado al estudio la influencia en las audiencias extranjeras. Fue entonces cuando Disney decidió hacer un cuento clásico como Cenicienta y se jugó el todo por el todo. Y el riesgo valió la pena. La historia no solo salvó al estudio, sino que también contribuyó a la creación de su propia empresa de distribución. Las ganancias de Cenicienta les permitieron realizar varias películas animadas y de acción en vivo e incluso contribuyeron a la creación del primer parque temático de Disneyland. La historia de Cenicienta deleitó no solo a espectadores, sino también al propio Walt. En una entrevista admitió que este personaje tenía un lugar especial en su corazón. Le fascinaba sobre todo la transformación que sufría la heroína de niña pobre a esposa de príncipe. Se pueden encontrar razones personales en eso, porque el propio Disney era un ícono de la persona que había obtenido una gran riqueza a partir de cero. Probablemente esa sea la razón por la que producir Cenicienta siempre había sido su sueño, que finalmente hizo realidad en ese 1950.
Desde que apareció ese filme, los cineastas han vuelto a esa historia más de una vez. Incluso la misma Disney decidió actualizarla, pero esta vez en una versión con actores. En 2015, Cinderella, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Lily James y Richard Madden, llegó a los cines. Esta vez no tuvo un éxito tan espectacular como la famosa animación, que sigue siendo un modelo insuperable y uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Entonces, curiosos, ¿creen que La Cenicienta de hace 70 años es la mejor versión de esta historia? ¿La historia de una niña pobre y su zapatilla perdida es su cuento de hadas favorito? ¿Les gustaría ver una nueva versión del cuento? Asegúrense de escribirnos en los comentarios aquí abajo y, como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!